Los capítulos de este audiolibro tendrán de fondo, en todos los casos de video, hermosas imágenes de paisajes terrestres que nos alinean con la tierra y con nuestra propia esencia, evitando que bajemos nuestra frecuencia vibratoria con la información que se provee en audio, pero que será relevante para todos al final. El general. Luego de una corta pausa para servirme un té verde, una sana costumbre que retomo en estos días convulsionados, en estos días perturbados o revolucionados en algunos aspectos, algo que creo se va a tornar la regla en los tiempos que vienen, donde vamos a sufrir varios sacudones, varios temblores que nos van a conmover y perturbar a muchos profundamente. Obviamente que perturbarán a aquellos que no los comprendan, porque el cambio que viene para la Tierra entera es enorme y muy poca gente lo está visualizando. Pero mucho tiempo atrás, y viene a cuento de todos estos cambios que se están realizando desde hace años, sobre los que publicamos ya desde hace muchos años, y a los que van a suceder mucho más poderosos de aquí en adelante, viene a cuento mi experiencia con el general. Y es por eso que se las voy a relatar con mucho cariño. 2 septenios atrás, y digo septenios ante el convencimiento de que, como he comprobado en mis tareas de sanación y biodecodificación, la vida para nosotros se divide en poderosísimos septenios. Tanto es así que, por ejemplo, siempre decimos, los niños hasta los 7 años no tienen prácticamente individualidad, sino que refieren en general a sus padres, estableciendo una primera etapa y una segunda de los 7 a los 14, que cuando terminan, y no es casualidad, porque no existen las casualidades, cuando terminan los 14 años, no por casualidad, como decíamos, por ejemplo, las niñas, por lo pronto en estas latitudes, cumplen 15 años que se les festejan con especial importancia, siempre con una frase interesante que refiere a que dejan de ser niñas y pasan a ser señoritas con capacidad de engendrar y mucho más. Y tampoco por casualidad,
Cuando se cumple el tercer septenio, los 21 años, que numerológicamente también es un 3, miren lo que les digo del tercer septenio, no por casualidad, por lo pronto en estas latitudes y en muchos lugares del orbe, los 21 años son la mayoría de edad absoluta, no como los 18, que es un 9 y también marca un fin de ciclo, sino que los 21 son la mayoría de edad absoluta donde se ejecuta la emancipación total de la familia. Pero, como les decía, un par de septenios atrás, tuve una experiencia francamente reveladora durante un crucero en el que iba desde Houston hasta Europa, pasando por varios lugares en el Caribe, incluido Miami, cruceros que mucho me encantaba realizar para poder navegar, algo que mis ancestros me imponían sin que yo lo supiera hasta muchos años después. Pero en ese crucero, cuando estábamos atravesando el Atlántico con rumbo a las Azores, un maravilloso lugar portugués de elevada conciencia y de fantástico clima, tuve una experiencia reveladora. En una cola del desayuno, y valga la redundancia de hablar de la cola, quedo al lado de alguien con su pelo en una cola de caballo, igual que yo tenía por aquellos momentos, y este hombre norteamericano, muy agradable en su expresión, me dice buen día, me saluda alegremente diciéndome, qué casualidad, que en realidad no es casualidad, como siempre decimos, es sincronicidad, y en este momento eran justo 7 minutos y 7 segundos de grabación. La numerología siempre habla de forma muy poderosa. No es casualidad, es una sincronicidad, pero él me dice con alegría, qué casualidad que usted y yo en la cola estamos uno al lado del otro y los dos también tenemos una cola de caballo, en mi caso desde hace no mucho tiempo. A partir de ahí, luego de proponerme desayunar juntos, que yo me enterara en ese momento, retirado general norteamericano, me contaba cómo pudo acceder a tener una cola de caballo en su pelo recién mucho tiempo o un tiempo luego de retirarse, en la medida de que en su arma no estaba permitido tener el pelo largo. Recuerdo en este punto algunos interesantísimos experimentos que conversáramos con él también, que el ejército norteamericano
efectuara después de la Segunda Guerra Mundial debido a algunos sucesos en las islas del Pacífico, donde contaban con la ayuda incondicional de rastreadores indígenas norteamericanos, incluidos en el ejército para esta guerra, que tenían una fantástica capacidad de rastrear a sus enemigos y de percibir por dónde se encontraban en todas sus intervenciones con las fuerzas norteamericanas. Pero en determinado momento, debido al capricho de un general bajo cuyas órdenes estaban, a todos ellos se les cortó el cabello. Pero invariablemente, después de esa obligación, aquellos rastreadores de las tribus autóctonas norteamericanas no lograban percibir ni visualizar los rastros de aquellos que querían ubicar. Sin excepción, uno tras otro, todos los rastreadores de pelo largo fueron quedando, podríamos decir, entre comillas, desconectados, sin capacidades para ver, entre comillas, por dónde se encontraban sus enemigos. Este querido general tenía muy clara esa experiencia y me la relató con lujo de detalles, especialmente analizando todo lo que a él había estudiado al respecto sobre ese proyecto que pretendía entender el papel del cabello como antenas de nuestra conciencia. Muchos años después, yo logré entender este mecanismo fantástico, verdaderamente fantástico, que vincula a todas las células de nuestro cuerpo con la glándula pineal para tener percepciones acertadas. Pero sin querer desviarnos del camino, luego de que me relatara sus investigaciones y que lo uniera conmigo nuestro largo del cabello y la forma en que lo llevábamos, en ambos casos ya plateado y largo, comenzó a relatarme algo que él mencionara como clasificado o secreto en muchos aspectos, pero que me sería muy importante más adelante, cuando todo lo que él había hecho años antes, junto a 100 colegas, también del mismo rango, en el grado de general, realizaran en los Estados Unidos desde hace muchísimos años.
como él me relatara, desde el asesinato, entre comillas, de JFK, John Fitzgerald Kennedy. Digo entre comillas porque yo soy un convencido de que fue retirado de esa conspiración y fue salvado por este mismo grupo de generales patriotas que trabajaba en Estados Unidos, o por algunos de ellos antes de la conformación de ese grupo, que tuvo lugar luego de aquella compleja fecha del 22 de noviembre de 1963, que yo recuerdo con claridad meridiana, el revuelo que provocara la noticia en mi familia en ese momento, cuando en apariencia se había asesinado a este político estadounidense que obviamente en muchos de sus discursos, que todos pueden encontrar en internet, como el discurso que le costó la vida a Kennedy, se oponía a muchas de las movidas de los oscuros respecto al dinero, la Reserva Federal y el complejo militar industrial, realmente todo lo que, sin lugar a dudas, muchos años antes, tantos como 98, y tomen nota que 98 suma 17, el número de Q, la letra número 17, que tiene que ver con todo este tema. Como decíamos, 98 años antes, el 15 de abril de 1865, le costara la vida a otro presidente norteamericano enfrentado a la oscuridad, Abraham Lincoln. El asesinato de Lincoln sucedió, como decíamos, el 15 de abril de 1865 en el Petersen House de Washington, D.C. Pero profundicemos un poquito sobre Washington, D.C., porque te va a resultar muy interesante todo lo que vamos a encontrar. Washington, D.C., oficialmente el Distrito de Columbia, es la capital de Estados Unidos, establecida en 1790 por la Ley de Residencia como un compromiso entre los estados del norte y del sur para crear un distrito federal independiente. Pero vean de lo que hablamos aquí, entre los distritos del norte y del sur siempre hay separaciones que mucho tendrán que ver con toda esta historia, separaciones entre gente de cerebro izquierdo y gente de cerebro derecho, entre el norte y el sur y mucho más.
Pero, como decíamos, era un compromiso para crear un distrito federal independiente cuando George Washington eligió la ubicación junto al río Potomac entre Maryland y Virginia por el potencial comercial y geográfico en general. Pero te va a resultar interesante que Hillary Clinton, no la reciente, sino la primera dama en ese entonces, apoyó la idea de un distrito neutral. Pero no es solo neutral, porque mucho tiempo después lo utilizarían para temas muy oscuros, como basar en general la Corporación de los Estados Unidos de Norteamérica, convirtiendo los oscuros al país en una empresa, como todos terminaron siendo en el orbe. Pero miren qué interesante, porque Hillary Clinton se llamaba la esposa y primera dama, nada más contrapuesto que con la oscuridad de la Hillary Clinton reciente, a la que sin duda deben de haber puesto ese nombre ficticio para referir a Washington y que fuera más importante, porque vamos a enterarnos poco más adelante que toda la historia es falsa, ni que hablar los Clinton y por supuesto Obama, quien ni siquiera ciudadano americano era. Pero, como decíamos, la Hillary Clinton de ese entonces apoyó la idea de un distrito neutral, que fue el que utilizaron luego muchos oscuros para manipular al país y a toda la humanidad. En ese entonces, Pierre-Charles L'Enfant, un ingeniero francés, diseñó la ciudad con un plano neoclásico, con amplias avenidas diagonales, nombradas por estados, plazas simétricas y el Capitolio como centro, con una arquitectura francamente masónica, donde también se encuentra la escuadra y el compás con absoluta claridad. La construcción de Washington, D.C. arrancó en 1792 con la Casa Blanca y el Capitolio. A mucho de esto se va a volver, a mi entender, en los próximos tiempos, pero arrancó con la Casa Blanca y el Capitolio como prioridades, aunque gran parte del trabajo se realizó de forma poderosa. En 1800 el gobierno se trasladó desde Filadelfia y en 1814, durante la guerra anglo-estadounidense, los británicos, miren lo que les digo, los oscuros a todas luces en todo el planeta, miren lo que les digo, ya lo veremos más adelante. Los británicos incendiaron edificios clave, incluida la Casa Blanca, y luego de eso la esclavitud
en 1862 fue abolida en DC, marcando la economía y siendo un importante mercado de esclavos. Vámonos dando cuenta de cómo son las cosas. Pero fue Lincoln el que se metió a abolir la esclavitud. Otro gran problema. Pero debe quedar claro, y muy claro, que DC no es un estado, sino un distrito federal, bajo el control, entre comillas, directo del Congreso, lo que limita los derechos de voto de sus residentes en el Congreso, aunque desde 1961 pueden votar en elecciones presidenciales gracias a la enmienda número 23, 2 más 3, 5, que refiere en su numerología al cambio, el número 5. Desde 1973, la ciudad elige su propio alcalde y la ley de altura de 1910 mantiene los edificios bajos para preservar la prominencia del Capitolio y los monumentos, dando a DC su característica y estética abierta y monumental. Pero pueden buscar en nuestros trabajos de podcast cómo en el gobierno anterior de Donald Trump se militarizó DC con la Guardia Nacional para regularla y controlarla, pues estaba absolutamente en manos de los oscuros. Pero recordemos, y recapitulando, que en 1800 el gobierno se mudó a Washington, D.C. desde Filadelfia. Pero en 1814 los británicos incendiaron la Casa Blanca y el Capitolio en una guerra. D.C. también fue el centro de la esclavitud hasta su abolición en 1862. Pero recordemos que esto Lincoln lo pagó caro apenas 3 años después, en 1865, porque dense cuenta de lo que estaba detrás, porque era un poderoso centro de esclavitud hasta la abolición de 1862. Durante la Guerra Civil, la ciudad creció mucho acogiendo a los esclavos liberados. Obviamente, según recuerdo de un viaje varios septenios atrás a Washington, su diseño en general, que luego se demostrara que es absolutamente masónico, pero con edificios bajos y avenidas nombradas en general por los estados, hace que esta ciudad tenga un aire especial que se respira con historia y grandeza en todas sus esquinas en general. Es un lugar único, creado para ser el corazón político de una nación, que luego pasara a ser el corazón de la manipulación de los Estados Unidos y del mundo.